Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hernán Gordillo, para los que no me conocen. Me especializo en la nutrición de perros, perros y gatos de vida sedentaria. Eh, y lo que vamos a hacer hoy es ver cómo podemos obtener la energía metabolizable, o sea, cómo calcular la energía metabolizable a partir de la etiqueta de los alimentos balanceados. ¿Sí? Si bien al principio les va a parecer engorroso, una vez que le agarren la mano van a ver que van a poder agarrar cualquier etiqueta de balanceado y sacar rápidamente las calorías, ¿sí? Pero antes que nada tenemos que ver la unidad de medida que vamos a utilizar. Y eso es muy importante porque depende cómo esté expresada en la etiqueta. A veces las empresas informan las kilocalorías que tiene el alimento, pero tenemos que tener en claro cómo van a estar expresadas, ¿sí? Y la unidad de medida es la kilocaloría. Entonces lo que vamos a ver es la cantidad de kilocalorías de la energía metabolizable, o sea, la energía que está disponible para las células una vez que fue absorbida, una vez que se absorbieron los nutrientes, la energía disponible para las células, por kilo de alimento balanceado, o sea, cada 1000 gramos. Esa es la información energética que les va a poder brindar la empresa. Si a esto se le agrega envase seca o la palabra MS, si agregamos a esto en materia seca, ¿sí? A ese valor, ¿sí?, le tienen que restar un 10%, porque los alimentos, cuando expresamos kilocalorías por kilo de alimento a secas, estamos hablando que ese alimento, así como está con humedad, tiene esa cantidad de kilocalorías. Ahora, si aclaramos en base seca, quiere decir que esas calorías son sin la humedad. Entonces, en ese caso, si está expresado en materia seca, hay que restarle la humedad, que en general es de un 10% en cualquier balanceado. Eso le quería aclarar de entrada. Primero, si no dice materia seca, es tal cual está el balanceado, que en general es así, en general no ponen materia seca. Si lo llegan a aclarar, hay que restarle la cantidad de calorías, hay que restarle un 10% para obtener las kilocalorías tal cual, ¿sí? Bien. Bueno, y la unidad, una kilocaloría, ¿sí?, equivale a 1000 calorías. ¿Por qué les aclaro esto? Porque muchas veces hablamos de calorías y kilocalorías indistintamente, pero en general lo correcto es hablar de kilocalorías, ¿sí?, y no de calorías, porque si no, piensen que un alimento balanceado tiene más o menos, pongamos, 4000 kilocalorías por kilo. Entonces, si habláramos en calorías, serían 4 millones de calorías. En cambio, si hablamos en kilocalorías, son 4000. Por eso que no se utiliza la palabra calorías y sí kilocalorías. Aunque puede ser que coloquialmente uno diga tantas calorías, ¿sí?, pero como refiriéndose en realidad a las kilocalorías. Bueno, vamos a empezar primero viendo quiénes son los que aportan de la etiqueta en el análisis garantizado, qué nutrientes son los que aportan la energía. Y ahí vamos a ver que tenemos a las proteínas, a las grasas, ¿sí?, y a los hidratos de carbono. Obviamente de los hidratos de carbono lo que no es fibra, sino lo que es almidones y azúcares libres, ¿sí? Bien. Estos son los que aportan energía. Estos son los nutrientes que aportan energía. ¿Sí? Bien. Ahora, lo primero que tenemos que saber es, bueno, 1 gramo, por ejemplo, de proteína, ¿cuánto aporta? ¿Cuántas calorías aporta, ¿sí?, de energía metabolizable? Entonces lo que vamos a hacer es poner proteínas en orden, grasas y hidratos de carbono. Acá ponemos 1 gramo, 1 gramo. Ahora van a entender a dónde voy a llegar. Y acá ponemos kilocalorías de energía metabolizable, ¿sí? ¿Sí? Para todos estos es lo mismo, son kilocalorías de energía metabolizable, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo obtenemos las kilocalorías? ¿Cómo sabemos que 1 gramo tiene tantas kilocalorías? Bueno, se hicieron investigaciones en base a ingredientes caseros, mucho antes que existieran los alimentos balanceados, en humanos, ingredientes caseros, ¿sí?,
y por pruebas de digestibilidad, por bombas calorimétricas, se llegó a la conclusión de que 1 gramo de proteína aporta 4, vamos a ponerlo en color, así. O sea, 1 gramo de una proteína de un ingrediente casero aporta 4 kilocalorías, las grasas aportan 9 y los hidratos de carbono aportan 4. Pero ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, a partir de esto ya podemos hacer las cuentas. Bueno, si tengo, por ejemplo, no sé, 25 gramos cada 100 de proteínas, lo multiplico por 4 y esto me da 100 kilocalorías. ¿Sí? Entonces ya de esa manera ya tenemos, si después averiguamos la kilocaloría de las grasas y la de los hidratos de carbono, hacemos las cuentas y ahí nos da las calorías cada 100 gramos, que eso es lo que vamos a hacer. Ahora, estos ingredientes caseros tenían una, lo voy a poner en color verde, una digestibilidad, ¿sí?, de mayor al 90%. Eran alimentos, son hasta el día de hoy obviamente los ingredientes caseros, alimentos con mayor al 90%. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono llegan a ese porcentaje y en el caso de las grasas y las proteínas pueden llegar al 96% de digestibilidad. Entonces, con esa digestibilidad se obtienen estos valores de aportes de calorías. Ahora, ¿qué pasa con los alimentos balanceados? En los años 80, el NRC, específicamente el NRC de 1985, ¿sí? Voy a poner alimentos, AL, voy a poner de alimentos balanceados, ¿sí? El NRC de 1985, ¿sí? Ahí salió hueco, sí. Voy a poner acá. NRC de 1985. Ahí, ¿qué hicieron? Dijeron, perdón. Lo que me había olvidado, que estos factores por los cuales multiplicamos, en este caso las proteínas que dimos el ejemplo, se llaman, que son, me olvidé, factores de Atwater, porque la persona que los descubrió. ¿Sí? Entonces, cuando escuchen factores de Atwater a secas, son estos factores, son las calorías por gramo de cada nutriente. Ahora, ¿qué pasó? El NRC de 1985 dijo, bueno, pero nuestros alimentos balanceados para mascotas, la digestibilidad es mucho menor. O sea, cuando veían las pruebas de digestibilidad en los alimentos balanceados, veían en esa época que la digestibilidad era del 80 al 85% de digestibilidad, era mucho menor. Entonces no podían aplicar los mismos factores. Por eso lo cambiaron y en vez de poner factores Atwater, le pusieron factores de Atwater modificados. ¿Sí? Modificaron estos factores que venían de la dieta humana y entonces se aplicaron. Por eso que muchas veces la información que aparece en las etiquetas o que dan las empresas puede tener que ver con los factores modificados, que ahora vamos a ver cuáles son. En el caso de las proteínas, ¿sí?, pasó de 4 a 3,5. En el caso de las grasas, de 9 a 8,5 y los hidratos de carbono a 3,5. Fíjense que proteínas y hidratos de carbono aportan la misma cantidad de kilocalorías. Y las grasas casi 2,5 veces más, porque obviamente tienen mayor, son cadenas carbonadas mucho más largas y por lo tanto va a haber mayor aporte energético. Entonces, si seguimos con el mismo ejemplo acá lo tenía, si multiplicamos 25, este 25, ¿sí?, este 25 por 3,5, si nosotros esto lo pusiéramos con 3,5, no nos daría 100, nos daría menos. ¿Cuánto nos daría? En este caso nos daría 87,5. O sea, nos daría menos, un aporte calórico menor. Bueno, pero ¿qué pasa en la actualidad? Esto fue en el año 1985 donde sacaron estos factores Atwater modificados. Y en la actualidad esto podría ser aplicable a un alimento de baja calidad o de mediana calidad, ¿sí? Pero los alimentos super premium de alta calidad, recuerden que super premium es una categoría comercial, no es una categoría de calidad,
¿sí? Pero podríamos reemplazar el nombre por los alimentos, si quieren, los más caros, los de empresas reconocidas, los que tienen trayectoria, más otros alimentos que tengan, por ejemplo, un elevado porcentaje de proteínas, de grasas, que en general la proteína es el ingrediente más caro. Bueno, hay muchos factores por los cuales uno puede clasificar un alimento es muy bueno, pero básicamente podemos suponer que los alimentos de alta calidad tienen una digestibilidad similar a la de los ingredientes caseros. ¿Y eso cómo lo vemos? Porque eso lo vemos en el resultado clínico de nuestros animales, que con tan pequeña cantidad de alimento balanceado, los alimentan perfectamente bien. Es más, corremos el riesgo de que el aporte calórico sea mayor de estos ingredientes y que engorden, además de que la gente le dé más. Por eso es importante calcular la energía real hacia arriba, para calcularle menos cantidad de balanceado cuando le tenemos que dar. Si subestimamos los valores de kilocaloría y aplicamos estos factores, ahí vamos a estar pensando que tiene menos calorías, en realidad tiene más, ¿sí? Bien, recuerden, estos temas son para muchos nuevos, así que cualquier duda, después me mandan un mensaje por Facebook o mismo por el canal de YouTube, mail, por donde quieran, me pueden mandar preguntas. ¿Tá? Entonces, lo que nosotros vamos a usar son estos factores, los factores add water, ¿sí? Porque lo que recomendamos son alimentos de alta calidad. Yo ni siquiera recomiendo las segundas líneas de las empresas líderes, entre comillas, digamos. Si voy a recomendar un alimento balanceado, yo quiero que sea el de mejor calidad, porque la nutrición no es cara, la nutrición es cara y tenemos que darle lo mejor, ¿sí? O que no es nada del otro mundo, es simplemente darle una calidad que sea semejante a la de una dieta casera, ¿sí? Bien, y recuerden que apostamos el 100% a un balanceado, que lo puede alimentar toda la vida, con lo cual tenemos que estar muy seguros del alimento que le vamos a dar. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo, ¿sí? Vamos a aplicar estos factores en un ejemplo de una etiqueta. Yo tomé dos casos reales, uno de perro y otro de gato. Y vamos a ver ahora. Lo tenemos que buscar en la etiqueta es el análisis garantizado. Análisis garantizado. Que ahí están los porcentajes de todos los nutrientes. Entonces, generalmente como este análisis viene en porcentajes, vamos a tomar en base 100, o sea que cada 100 gramos de alimento balanceado vamos a tener. Y ahora pasamos a los ejemplos de perro, SP es un super premium, y gato, también un alimento super premium, ¿sí? Y vamos a ver proteínas, tal cual está en la etiqueta, grasas, fibra, minerales, que también puede estar como cenizas, es lo mismo, minerales o cenizas es lo mismo, y humedad. ¿Y qué nos falta en realidad? Que no está en la etiqueta, y lo pongo en otro color, los hidratos de carbono, que eso los tenemos que calcular, eso no se los va a decir la empresa. Hidratos de carbono. ¿Por qué no están en la etiqueta? Porque no hay requerimientos mínimos de hidratos de carbono, ¿sí? Recuerden que los hidratos de carbono, lo que son los almidones, la glucosa en sí es metabólicamente esencial, o sea, la necesita el organismo y por eso la fabrica el mismo organismo, pero no es nutricionalmente esencial, ¿sí? Por eso en general no es necesario darle grandes cantidades de almidones. Sobre todo en pacientes de vida sedentaria, ¿sí? Si digamos en un estado de inanición, de ayuno, la glucosa vale oro para la supervivencia del animal, pero tenemos que tener en cuenta que en un paciente de vida sedentaria que todos los días de su vida recibe alimento, la glucosa de origen nutricional pasa a un segundo plano y puede
agravar el sobrepeso y terminar en una obesidad que es difícil después hacerlos bajar de peso. ¿Está? Bien. Entonces, ¿qué ejemplos vamos a tener acá? Proteínas, doy un ejemplo, un alimento super premium del mercado que tiene 28 de proteínas, 16 de grasas, 4 de fibra, 10 de minerales y 10 de humedad. Esto es lo declarado en la etiqueta, ¿sí? En general con las proteínas no pueden, no le van a dar mucho, o sea, en general en proteínas seguramente está muy cerca de ese valor porque es uno de los ingredientes más caros y de esa manera no le van a poner en exceso, ¿sí? Así que seguramente va a estar muy cerca de ese valor. Bueno, ¿recuerdan cuáles eran los nutrientes que aportaban energía? Las proteínas, que lo multiplicamos por 4, las grasas, que lo multiplicábamos por 9, y los hidratos de carbono. ¿Y cuánto es el valor de los hidratos de carbono? Bueno, ¿qué hacemos? A 100 le restamos todos los ingredientes y ahí nos va a dar la cantidad de hidratos de carbono que tiene. ¿Qué otra forma de llamarlos es extracto libre de nitrógeno, ¿no? A los hidratos de carbono. Bien, recuerden que el calcio y el fósforo no lo puse acá porque se los incluye dentro de los minerales, ¿sí? Bien. Entonces, si hacemos esta resta nos da, lo pongo con color rojo para diferenciarlo, 32. Fíjense que son 32 gramos sobre 100, es el ingrediente más importante, el nutriente más importante en relación a los demás. Es más alto que cualquiera de los anteriores. Y esto es un alimento super premium con alta proteína, alta grasa en relación a otros balanceados. Imagínense si tuviera 20% de proteína, 10 de grasa, que está todavía por arriba del mínimo. Si bajan estos dos, en general aumenta esto y pueden llegar a 40-50% del alimento balanceado ser hidratos de carbono, ¿sí? Si se ponen a pensar, lo que están comprando son la mitad de un balanceado que sea azúcar, digamos, en un paciente de vida sedentaria, yo no lo admito, ¿sí? Por eso es muy importante minimizar y por lo menos que haya el balanceado que tenga una minimización, o sea, que sea un componente lo más aplacado posible, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, 32, acá le tenemos que poner por 4, ¿sí? ¿Cuánto nos da esto? Si vemos estos componentes, los sumamos y nos da acá 112, acá 144 y acá 128. Bien, bien. Acá me quedó medio... Voy a sacar una flecha. Ahí está, para acá, porque se me acabó el pizarrón. Si sumamos todo esto nos da, y lo voy a poner con color rojo también, nos da 384 kilocalorías. ¿Sí? Estas kilocalorías son cada 100 gramos. Entonces, si queremos saber por kilo, lo multiplicamos por 10. 3.840 kilocalorías por kilogramo de alimento, ¿sí? Entonces, este alimento tiene 3.840. La hacemos más fácil, calculamos cuando tenemos que darle la cantidad, saber cuántos gramos de balanceado le tenemos que dar, hacemos una regla de 3 simple. Si 384 kilocalorías entran 100 gramos, las calorías que ustedes averiguaron para la mascota son X gramos de balanceado, ¿sí? Hacen una regla de 3 simple sabiendo que 100 gramos tienen 384 kilocalorías. Ahora vamos a ver lo que pasa en un gato. El alimento de gato es un alimento super premium medicado, ¿sí? O sea, de los llamados medicados, pero en general cualquier medicado cubre los mínimos de nutrientes, así que perfectamente un alimento medicado podría alimentar por mucho tiempo a un animal, ¿sí? La diferencia que está ese alimento más orientado hacia una patología específica, pero eso no quiere decir que cualquier animal podría vivir eventualmente porque cubre los requerimientos mínimos. Bueno, vamos a tener 50% de proteínas. Esto es el del mercado, debe ser uno de los mayores, ¿sí? A veces para llegar a este valor utilizan proteína vegetal. Lo ideal es que todo fuera proteína animal, pero tecnológicamente no es posible, así que muchas veces llegan a esos valores muy altos por proteína vegetal y por agregado de aminoácidos, lisina y metionina, ¿sí? Bien.
De grasas 16. Fíjense que en grasas no se puede subir mucho por el riesgo de pancreatitis y que no se puedan digerir, no toleren tanto nivel de grasa. Entonces en general no van a encontrar los balanceados. En algunos de perro pueden llegar hasta el 20% de alta energía, pero mucho más no. Además que tecnológicamente sería difícil de procesar tanta grasa, se podrían ranciar, bueno, distintos factores. Bueno, fibra 3, de minerales 7,5 y 12 de humedad. Y de hidratos de carbono, y acá lo pongo, vamos a ver, la rayita, de hidratos de carbono, fíjense la cantidad, 11,5, o sea, lo que aumentó de proteína obviamente lo disminuyó de hidratos de carbono, es lo que le decía. Esto para un gato, este valor es excelente de hidratos de carbono para un gato. ¿Sí? Piensen que hay balanceados para gatos económicos que tienen hasta un 40%, 45% de hidratos de carbono en un animal que es carnívoro estricto. ¿Sí? Así que este valor perfectamente es compatible para un gato. ¿Sí? Bien. Entonces ahora vamos a multiplicar. Hacemos de vuelta. Por 4 las proteínas, por 9 las grasas y esto por 4. Vamos a ahorrar ahí. ¿Sí? ¿Cuánto nos da? Ya les digo, acá 50 por 4 es fácil, 200. 16 por 9 nos da 144, igual que el anterior. Y después 11,5 por 4 nos da 46. Fíjense que acá el aporte energético que dan los hidratos de carbono es bajo. El mayor aporte son las grasas y las proteínas, como debe ser en un carnívoro estricto. Bien, entonces si hacemos la suma de todas estas calorías nos da, y ahí ponemos en rojo, 390 kilocalorías, ¿sí? Cada 100 gramos, o sea, 3.900 kilocalorías por kilogramo de alimento. ¿Está? Si lo quieren llevar a base seca, lo multiplican por 1,10, se le agregan un 10% y ahí estaríamos en 4.300 kilocalorías en base a materia seca. Por eso le digo, si es materia seca, le tienen que restar un 10% y ahí van a llegar al tal cual que nos interesa a nosotros. Bueno, y eso es todo. Básicamente yo lo que les recomiendo, si están en las veterinarias, agarrar, como ya los ejemplos los hicimos sobre alimentos super premium, agarren el alimento más económico que encuentren de la veterinaria o segundas o terceras líneas y hagan este mismo ejercicio a ver cuánto les da. Y si es de mala calidad o de muy económico, pueden aplicar incluso los factores de 3,5, 8,5 y 3,5 a ver cuánto les da. Cualquier duda, bueno, me preguntan. Ahora no se me ocurren otros comentarios, hablé demasiado. Y bueno, espero que les haya servido este video. Si tienen ganas se pueden suscribir, poner me gusta ahí en el canal de YouTube. Es una forma práctica de comunicarse. Igual en el Facebook yo escribo, comparto estos videos, pero en el Facebook tengo notas varias así de nutrición, para los que quieran leer también. Así que, bueno, nos vemos. Hasta luego.